Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra 17 llamado La colonización española de Fernando Po. Este es un episodio extra basado en la tesis doctoral de Dolores García Cantús, titulada Fernando Po, una aventura colonial española en el África Occidental 1778-1900. Es decir, básicamente vamos a ver el siglo XIX, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto es un episodio largo porque pues hay muchos temas a los que tratar y realmente es muy sorprendente. Yo antes de investigar este tema no me esperaba para nada la historia de cómo se colonizó Fernando Po. Y todo lo que es la Guinea, lo que fue la Guinea española, ¿no? Vamos a ver que fue un proceso muy caótico, muy lleno de problemas, muchas complicaciones, y veremos pues que la soberanía real y la nominal, pues hay una divergencia, ¿no? Ahí, y vamos a ver pues eso, que es un proceso lo de consolidar la autoridad dentro de un territorio, y no será hasta bien entrados, hasta finales del siglo XIX cuando realmente la autoridad española se va a consolidar bastante más en Fernando Po, y seguramente no fue hasta el siglo XX cuando ya terminó de consolidarse, ¿no? Así que vamos a empezar con esta aventura llena de sorpresas, ¿no? Vamos a empezar pues por el Tratado de El Pardo de 1778 y la expedición del conde Argelejo. Bien, hay que entender que los cambios políticos en Portugal permitieron una política de acercamiento entre España y Portugal tras unos años un poco complicados entre ambos países. Esto en el 1777, tras años de conflictos en la Banda Oriental. La Banda Oriental, recordemos que es más o menos el territorio que actualmente es Uruguay. Y expliqué este conflicto un poco en el episodio extra 10, porque Uruguay no es Argentina. Si no lo has visto, te recomiendo verlo. En todo caso, con el impulso del rey Carlos III y de su, mano derecha, el conde Florida Blanca, se firmaron los tratados de San Ildefonso y El Pardo, en que se fijaba la frontera española y portuguesa en Río de la Plata, y Brasil, ¿no? Y Portugal cedía a España dos islas del Golfo de Guinea, Annobón y Fernando Po, y unos vagos derechos de asentamiento en las costas del Golfo de Guinea, ¿no? El objetivo de la aventura colonial en África era librarse de los asientos negreros dentro de la política de liberalización del comercio colonial, y así suplir la creciente demanda de esclavos en Hispanoamérica sin intermediarios al acceder a dos islas del Golfo de Guinea. ¿Qué son los asientos? Pues los asientos eran monopolios otorgados por la corona española sobre un producto, en este caso los esclavos, o una ruta comercial. Estos habían provocado efectos perjudiciales para España, por ejemplo, la disminución de ingresos posibles para Hacienda, el aumento del contrabando y la piratería en América, sobre todo en las Antillas, y el ascenso económico de Inglaterra. Muy importante esto. Esto en el siglo XVIII. El Tratado de Utrecht había dado el monopolio, que recordemos esto, el Tratado de Utrecht terminó con la guerra de sucesión española, ¿no? Este había dado el monopolio del asiento de esclavos negros a Inglaterra y los ingleses, de forma oficial o de forma, privada para los intereses ingleses. Se beneficiaron mucho del comercio y del contrabando estos. Las guerras coloniales contra Inglaterra convencieron a las élites ilustradas españolas de la necesidad de tomar medidas mercantilistas liberalizadoras del comercio colonial. Y que también se dieron cuenta de eso, ¿no? Que tenían que un poco no abandonar completamente el sistema de asientos porque no creían que fuera posible, pero sí ya involucrarse en el tráfico de esclavos un poco por ellos mismos, ¿no? Porque si no, otra gente se estaba quedando con los beneficios. La instrucción de la corte al virrey de Río de la Plata para preparar la expedición desde Montevideo revela que las islas no solo debían servir para el comercio de esclavos, sino también como una nueva ruta y escala para conectar el comercio asiático a través de Filipinas. Es decir, en vez de hacer de Filipinas a Nuevo México y de Nuevo México a Europa, también abrir esta ruta hacia el oeste, la ruta de Filipinas, África, en este caso Guinea, hasta luego llegar a España, ¿no? Las islas Annobón y Fernando Po debían servir para luego dar el salto a la ocupación de las costas de Nigeria, Camerún, Gabón, etc., ¿no?
las expectativas españolas, pero se toparon con la dura realidad. Pensaban que habían hecho el trato del siglo con los portugueses, se estaban frotando las manos, pero los portugueses les habían engañado. Portugal engañó a España porque realmente no tenían el control efectivo del territorio cedido. Y las islas además tenían pocos habitantes. Las informaciones de navegación dadas por los portugueses también eran erróneas y se dio a entender que Annobón era más grande que Fernando Po, cuando en realidad Annobón es una pequeña isla de 17 kilómetros cuadrados situada pues al sur de Isla de Santo Tomé y de Príncipe, mientras que Fernando Po pues está situada pues en la desembocadura un poco de Nigeria, ¿no? Y mide pues 2.000 kilómetros cuadrados más o menos. La dudosa soberanía portuguesa sobre las islas y el hecho de poseer otras en África que eran más idóneas para su comercio triangular en Brasil, ¿no? Para llevar a esclavos a Brasil, explica el por qué las cedieron tan fácilmente. Claro, si algo no es tuyo es muy fácil ceder algo, ¿no? Annobón estaba habitada por unos 1.500 descendientes de esclavos de Angola que habían rechazado vehementemente la autoridad portuguesa. Hubo fallidos intentos de establecer ahí plantaciones y hubo misiones de evangelización católica, pero lo cierto es que ahí la población pues era un poco una mezcla de católica, animista, etcétera, ¿no? Había mucho sincretismo religioso. Fernando Po estaba habitada por los bubis, palabra que por cierto seguramente viene del inglés bubi, que significa tonto básicamente, ¿no? Los trataban así como tontos, como holgazanes y tal. Los bubis, pero eran población continuadora de los pueblos neolíticos, de los bantúes del neolítico. Cultivaban tubérculos, pescaban atún, recolectaban aceite de palma y tenían una sociedad patriarcal con explotación de tierras a nivel comunal. La poligamia era muy frecuente y las mujeres básicamente eran tratadas pues como esclavas, ¿no? O sea, como la mierda básicamente. La isla suministraba agua y víveres a navíos que navegaban el Golfo de Guinea y tenían pues que parar en algún sitio. O sea, Fernando Po está bien situada como lugar estratégico para repostar con las embarcaciones y tal. La expedición encabezada por el conde de Argelejo llegó a la isla de Príncipe para recibir la cesión. Los portugueses hicieron esperar a los españoles durante 3 meses en que por las fiebres pues enfermaron muchos de los miembros de la expedición. Los víveres además eran vendidos a precios abusivos, totalmente abusivos, y los buques de guerra ingleses llegaron a bloquear la flota española. Claro, ante esta situación tan dramática, el conde de Argelejo pensó en tomar Príncipe por las armas directamente, o bien tomar Fernando Po sin los portugueses, pero bueno, se resolvieron las cosas, se calmaron un poco las cosas cuando llegó el comisionado portugués, y Argelejo lo obligó, porque este no quería, a acompañarle a las islas para hacer el cambio de soberanía. Los bubis de Fernando Po huyeron al interior y Argelejo vio como instalar un puesto militar en la bahía donde desembarcaron no era lo adecuado ni imposible, dado que la expedición contaba con solamente 100 hombres y la mitad de ellos además estaba enfermo. Claro, Argelejo luego también enfermó y de hecho murió seguramente de malaria de camino a Annobón y el mando pasó a Joaquín Primo de Rivera. Por cierto, este es hermano del abuelo, creo, de Miguel Primo de Rivera. En todo caso, en Annobón se encontraron de nuevo con el rechazo de los indígenas y los portugueses, lavándose las manos, pues dijeron que para hacer efectiva la soberanía, su autoridad, era problema ahora de los españoles. O sea, estaba claro que los portugueses, claro, no los querían acompañar. ¿Por qué? Porque sabían que les habían cedido una isla que realmente no tenían ninguna autoridad sobre ella. Habían ido algunas veces ahí, en estas islas, en Annobón y Fernando Po, pero no llegaron nunca a consolidar su autoridad ahí. Primo de Rivera abandonó Annobón sin tomarla oficialmente y envió noticias a la corte de Madrid sobre este engaño, ¿no? Mientras parte de la tripulación española se quedó en Santo Tomé en espera de nuevas instrucciones. Un informe de la expedición reconocía que podía explotarse Fernando Po para el comercio de esclavos y como estación de suministros, pero desaconsejaba establecerse ahí ante los costes que supondría esto y la actitud de los indígenas. También se denunciaba además pues, el obvio fraude y las vejaciones además sufridas por los españoles de mano de los portugueses, ¿no? El conde Florida Blanca no pidió a los portugueses a la isla de Príncipe, ¿no? Como pedía el informe, pero sí que presionó a Portugal para que ayudase en la toma de posesión efectiva de Fernando Po y Annobón.
Sin embargo, hubo problemas de comunicación entre la isla de Príncipe y España por su distancia y también por la entrada oficial de España en la guerra de independencia de Estados Unidos, que claro, hizo que pues pasar por las aguas africanas fuera complicada, porque digamos que el África Occidental, las costas del África Occidental lo dominaban los barcos ingleses, ¿no? Mientras tanto, Joaquín Primo de Rivera compró esclavos y con sus soldados y marineros intentó establecerse en Fernando Po. Este primer intento de asentamiento fue un desastre. Gran parte de la expedición y los esclavos murieron por viruela o huyeron. Antes de llegar refuerzos, en el 1780, hubo un motín contra Primo de Rivera ante la escasez de víveres, enfermedad, el temor a un ataque de los bubis, había una psicosis ahí por un posible ataque de los nativos, y los abusos físicos del comandante que incluso llegaron a provocar muertes, ¿no? O sea, claro, la situación era desesperante y es normal que hubiera un motín. Incluso el propio Primo de Rivera reconoció que entendía a los que se habían amotinado dada la situación, ¿no? La expedición costó la vida de más de 200 hombres y solo 26 llegaron de vuelta a Montevideo. Pasarían 63 años, ojo, 63 años, antes de que otra fragata española intentase tomar posesión de Fernando Po. Esto para que veáis, o sea, quien se pensase que desde el 1778 Fernando Po pertenecía a España, se equivocaba. Al menos si hablamos de soberanía real. Otra cosa es la nominal, pero la nominal, en un papel, pues puede poner lo que quieras, ¿no? Otra cosa es la realidad. Y de aquí pasamos pues durante todos estos años un poco al olvido de Fernando Po, ¿no? El fracaso de la expedición del conde de Argelejo, la falta de traficantes negreros españoles, porque claro, hasta entonces los traficantes de esclavos pues eran de otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque siempre España había recurrido a contratistas, ¿no? A los asientos, etcétera. Así que bueno, pues eso, el fracaso de la expedición, esa falta de traficantes negreros españoles y las complicaciones políticas que vivió España desde finales del siglo XVIII hasta pues primera mitad del siglo XIX, hizo que pues no se retomase el intento de colonización española de Fernando Po durante décadas, a pesar de la fuerte demanda de esclavos para las plantaciones cubanas, ¿no? El proyecto colonizador ilustrado de Fernando Po nacía muerto, también al no estar, digamos, muy en sintonía con los tiempos que se estaban viniendo ya, porque ya empezaba, digamos, a emerger el abolicionismo, el ir el movimiento en contra de la esclavitud. En el 1820 España recuperó el pleno control de Cuba, pero ya no había necesidad de ocupar Fernando Po porque los plantadores cubanos se abastecían ilegalmente de esclavos bozales, es decir, de esclavos cazados o comprados a intermediarios del lugar de origen, en las costas africanas, ¿no? Sobre todo en el África Occidental. Esto se compraba en factorías piratas. Factoría significa, en la Edad Moderna, pues puntos, digamos, donde había un asentamiento de comerciantes extranjeros que hacían de intermediarios entre los pueblos indígenas, ¿no? Y la metrópolis. Y digamos que, pues eso, eran agentes intermediarios para el comercio. Y estas factorías ilegales, clandestinas de tráfico de esclavos, muchas de ellas en el siglo XIX estaban en manos españolas. Con lo cual, a partir de eso, del siglo XIX, sí que ya empiezan a haber, pues, negreros españoles, ¿no? Traficantes de esclavos españoles. El olvido de Fernando Po fue tal que cuando el vicario de Santo Tomé se quejó de la falta de cumplimiento de las obligaciones de España de cristianizar Fernando Po y a Nabón, que en 1803 la corona tuvo que pedir al Consejo de Indias noticias sobre estas islas y su soberanía. Al pedir el Consejo información a los ministros de Estado, Guerra y Marina, solo el ministro de Estado remitió algunos documentos, mientras que el de Guerra y Marina dijeron que, vamos, que no habían encontrado ningún documento sobre que mencionase la posesión española sobre estas islas. Ante la incertidumbre de si teóricamente las islas pertenecían o no a España, recomendaron a la corona no satisfacer la demanda de recursos para evangelizarlos. Decían que, bueno, esto no era problema suyo, ¿no? Y ahora pasamos al siguiente apartado, y es que en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Estaba muy el tema de la esclavitud, el abolicionismo, el tráfico ilegal de esclavos, ¿no? Y ahora veremos por qué, ¿no?
Bien, en Inglaterra prohibió el comercio de esclavos, el tráfico de esclavos, en el 1807, aunque no fue hasta el 1834, después de una revuelta de esclavos en Jamaica, cuando se abolió la esclavitud en sí misma, en las posesiones británicas, ¿no? Los ingleses, grandes beneficiados del tráfico de esclavos durante siglos, ¿no?, se volvieron, digamos, adalides de la libertad y del abolicionismo a nivel internacional. Llevaban el abolicionismo por bandera, ¿no?, después de llevar años aprovechándose del tráfico de esclavos. Promocionaron el trabajo asalariado, aunque las características del mismo variaban mucho y muchas veces camuflaban un trabajo forzado. Esto se ve, por ejemplo, en los judíos chinos, en los negros crumanes de las costas del África Occidental, etc. Es decir, y esto es, digamos, yo creo, la reflexión quizás más importante de todo este episodio. Y es que la realidad y el papel, pues muchas veces dicen cosas muy distintas, ¿no? Claro, hay muchas formas de trabajo asalariado. Muchas veces aquí había trabajos forzados claro, había pues gente que era capturada como esclavos y luego lo vendía, pues un jefe indígena, ¿no?, un jefe africano, los vendía. Y pues los europeos los liberaban y así decían que ya era pues un comercio legítimo, porque ya los habían emancipado, ¿no? Los habían liberado ellos mismos, pero esto tenía efectos perversos. Esto promocionaba que los jefes indígenas siguieran acumulando esclavos, ¿no? Siguieran provocando pues guerras para conseguir esclavos. También había, por ejemplo, gente que pasaba a ser contratada, esta gente, digamos, asalariada, pero que realmente eran trabajos forzados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se entregaban para saldar deudas, por ejemplo. Esto no lo puedes calificar como trabajo libre realmente. O sea, la libertad, el concepto de libertad no es blanco y negro, sino que hay una escala de grises ahí brutal, ¿no? Es incluso como hoy en día, un inmigrante que tenga que venir a un país más desarrollado, ¿no?, para encontrar trabajo porque en su lugar de origen no tiene trabajo o porque es muy difícil crear empresas, etcétera, ¿puedes llamar a eso trabajo libre? Porque realmente ha sido forzado por las circunstancias a emigrar. Con lo cual, ya te digo, la libertad pues no es un concepto tan blanco y negro, ¿no? Y lo mismo con la soberanía. También lo hemos visto aquí. Alguien podría pensar que Fernando Po pertenece a España desde 1778, pero realmente no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX y hasta más tarde cuando poseyó la isla en sí y, digamos, que hizo efectiva su autoridad. Por lo tanto, hay que ir muy con cuidado con eso, ¿no? Con la realidad y con lo que es la realidad y lo que es el papel, porque el papel lo aguanta todo. Dicho esto, claro, esto del abolicionismo inglés, hay que decir que no lo hicieron, digamos, solo por ética. Obviamente hubo gente que realmente creía que éticamente era inmoral esto de la esclavitud, ¿no? Pero no lo hicieron solo por eso, sino que también había intereses económicos e imperiales. Por ejemplo, ya no controlaban el tráfico de esclavos, y claro, si no lo controlaban los ingleses, pues era mejor obstaculizar los demás países bajo un pretexto, digamos, filantrópico, ¿no? Bajo un pretexto noble. Y cuando no les interesaba, no presionaban para la abolición. Y esto, por ejemplo, me estoy refiriendo al algodón importado para sus industrias textiles, para sus manufacturas. Y estaba importado esto del sur de Estados Unidos, que estaba lleno de esclavos. Con lo cual, indirectamente, Inglaterra se siguió beneficiando de los esclavos durante gran parte del siglo XIX. La propaganda abolicionista, los cambios en las dinámicas económicas que provocaron la gran divergencia económica entre Europa y el resto del mundo, la disminución de la rentabilidad de los esclavos y las rebeliones de esclavos y el miedo a ellas hicieron que la esclavitud tendiera a desaparecer a lo largo del siglo XIX. Al menos de forma oficial, porque, los esclavos incluso hoy en día siguen existiendo de forma clandestina, ¿no? De forma ilegal. Pero de forma oficial, digamos que fue desapareciendo por todos los países a lo largo del siglo XIX. En las Cortes de Cádiz, el interés económico, especialmente de los diputados cubanos, hizo que no se aboliera la esclavitud. En el Congreso de Viena del 1814, que digamos que terminó con las guerras napoleónicas, ¿no?, España quedó excluida de un papel protagonista en el nuevo orden mundial europeo. Y pese a votar el diplomático español en contra, los estados europeos hicieron una declaración de intenciones para abolir la esclavitud por la presión de los ingleses. Miles de esclavos llegaron a Cuba entre el 1817 y el 1820
tras la firma de un tratado entre España y el Reino Unido en que se prohibía seguir con el tráfico de esclavos al norte del Ecuador. Por eso, digamos que hubo, una carrera para pues, acaparar, tantos esclavos como fuera posible antes del 1820, año en que teóricamente ya no podían llegar esclavos al norte del Ecuador. Por lo tanto, eso también afectaba a Cuba, ¿no? La oligarquía cubana pro-española, pero siguió con su acumulación de capital gracias al tráfico de esclavos ilegal y su explotación en plantaciones. Este capital era reinvertido luego, por cierto, en Cataluña o País Vasco por esas mismas familias negreras, porque muchas eran de origen vasco o catalán. Y Cuba fue, por tanto, clave para la industrialización de España y su balanza comercial. Cuando navíos británicos interceptaban barcos españoles con esclavos, de forma, obviamente, con tráfico ilegal de esclavos, estallaban, por ejemplo, escándalos diplomáticos y los esclavos eran liberados en Cuba y entregados a las autoridades cubanas. El problema es que, claro, la burguesía esclavista supo aprovecharse de esto, de los supuestos emancipados, para, de hecho, comprarlos a las autoridades. Que las autoridades eran ellos mismos, porque los esclavistas de Cuba controlaban todo el aparato administrativo colonial. Y los compraban, de hecho, hasta por 1/3 del precio regular de un esclavo. Es decir, era un negocio esto redondo. Y ni el reglamento de 1789, también conocido como Código Negrero Español, ni la Constitución de 1837 se respetaban en Cuba. Y en cambio se usaba una guía de la Real Audiencia de La Habana que pervertía las leyes españolas y, que permitía toda clase de tráficos, de trapicheos con esclavos, ¿no? Esto también lo digo para los que se creen que España no tuvo colonias, que hice un episodio especial con bastante repercusión sobre este tema. Y para antes del siglo XVIII se puede incluso debatir de si España tenía colonias o no. Pero en el siglo XIX es que absolutamente ningún historiador serio duda de que eran colonias, porque había una legislación especial para Cuba, para Filipinas, para también, veremos, Fernando Po, etc. Y luego toca hablar de la ocupación inglesa de Fernando Po. En el 1827 los británicos tomaron posesión de Fernando Po. De hecho, solamente de, la parte norte, donde fundaron Port Clarence. Tenía sentido porque en esos momentos la única colonia como tal que poseían en África oficialmente era Sierra Leona. Y la mortalidad ahí era muy elevada. Mientras que se creía que en Fernando Po el clima era más benigno para los europeos y era un punto estratégico para la represión de la trata de esclavos y el control del comercio del aceite de palma. España intentó ceder la soberanía nominal de Fernando Po y a Narbonne a cambio de concesiones británicas, pero sin éxito. Al final los británicos dijeron, a ver, tú solo tienes un papel que se supone que dice que esto es tuyo, pero ahí no hay ningún español. La colonización inglesa sentó las bases luego para la creación de una economía basada en plantaciones y en los trabajos forzados. La cuestión, pero, de la soberanía de Fernando Po hizo que, por ejemplo, cuando los británicos capturaban barcos esclavistas y los liberaban, los emancipaban, en Fernando Po, no sabían si los africanos liberados tenían que ser considerados súbditos británicos o españoles. La fundación de Port Clarence, en el actual Malabo, al norte de la isla, como he dicho, hizo que los bubis del norte monopolizaran el comercio con los británicos, con los europeos, y eso creó un conflicto con los bubis del sur. En el 1835 los ingleses oficialmente abandonaron Clarence ante la elevada mortalidad causada por la malaria y la fiebre amarilla. Es decir, esto de que era un clima más benigno para los europeos fue mentira, al final era igual o peor. Y las presiones y además también lo abandonaron por las presiones del lobby británico de Sierra Leona, que quería que volviese la capital de la colonia británica en Sierra Leona. Pese a ello, persistió la presencia de compañías inglesas que jugaron un papel determinante en los cambios de la sociedad indígena. Esto es lo que llamamos colonialismo informal, en que se supone que un territorio no es parte de un imperio, pero informalmente digamos que el imperio tiene mucha influencia sobre ese territorio, puede ejercer un poder económico también muy grande, y también las compañías inglesas y los británicos presentaron muchas dificultades. Esta presencia de británicos presentaron muchas dificultades para la colonización española posterior. Veremos que durante todo el siglo XIX
siguió habiendo presencia británica y esto fue un problema para la españolización de las islas, ¿no? Marginados sociales, mestizos, por ejemplo, portugueses o españoles, que se convirtieron en reyes, digamos, en reyezuelos, en los amos de algunas costas africanas, como proveedores de esclavos, y estos desencadenaron multitud de guerras tribales. El mejor ejemplo de estos marginados sociales que se convirtieron en reyes del tráfico de esclavos fue el del malagueño Pedro Blanco, cuya biografía, por cierto, está novelada. Al doblarse los esfuerzos británicos por terminar con el tráfico de esclavos en la década del 1830, Pedro Blanco comprendió que el fin de la trata, como hasta entonces había ocurrido, estaba llegando a su fin y era más beneficioso revestirse de legalidad y convertirse en colonizador en nombre de España y desarrollar grandes plantaciones con emancipados en Fernando Po. Es decir, Pedro Blanco quería pasar de ser un traficante de esclavos, ¿no?, a ser el líder de la colonización española de Fernando Po. Esto, digamos, que también se vio ¿por qué? ¿Por qué vio que se estaba terminando el tráfico de esclavos? Pues por la firma del Tratado de 1835 entre Reino Unido y España, que fue muy importante para el fin del tráfico clandestino de esclavos, o digamos para reprimirlo más ferozmente. ¿Por qué? Porque en este tratado se reconocía que los barcos británicos podían inspeccionar a los barcos españoles sospechosos de la trata de esclavos. Esto les daba pues ese derecho a hacerlo, ¿no? A pararlos y decir, tú, pues vamos a ver si tienes esclavos, a los sospechosos. Supuestamente los barcos españoles también podían hacer lo mismo con los ingleses, pero es que los ingleses no comerciaban ya con esclavos, con lo cual era básicamente un beneficio para los ingleses. Y en 1840 los ingleses quemaron las factorías esclavistas de Pedro Blanco en el río Gallinas, el actual río Moa, por cierto. En todo caso, volviendo a Pedro Blanco, hay que decir que el propio ministro de Marina, propuso a Pedro Blanco como intendente de la Armada y esto fue aprobado. España disponía de traficantes de esclavos españoles, a diferencia de la situación, digamos, de finales del siglo XVIII, donde no tenía estos traficantes españoles, ¿no? Sin embargo, los planes de Pedro Blanco fracasaron y la cerrada oligarquía cubana no lo aceptó como un igual por sus orígenes humildes y también por tener una hija ilegítima mulata, ¿no? Esto no gustaba. Cuando el capitán general de Cuba fue destituido por las presiones del lobby negrero y este denunció a Pedro Blanco, el malagueño se convirtió en cabeza de turco para los negreros de Cuba y sus ambiciones de colonización en África se esfumaron. Esto es una historia pues de ascenso social, pero que al final no pudo cumplir Pedro Blanco sus expectativas, ¿no? Sus sueños, sus ambiciones, que eran muy grandes. En todo caso, el tráfico clandestino empeoró las condiciones de vida de los esclavos y los hacendados cubanos preferían reventar sus esclavos hasta la muerte temprana que fomentar una vida más larga y su reproducción. ¿Por qué? Pues porque era más barato sencillamente reventarlos hasta morir y comprar nuevos esclavos. Esto es así de duro, pero es la realidad. O sea, les daba igual que se muriesen pronto. Los explotaban, bueno, de forma brutal. Y entonces, pues ya, digamos que en la década de los años 40 del siglo XIX ya pasamos a las primeras aventuras coloniales en época de la reina Isabel II. Aunque estas expediciones fueron realmente fracasadas, como veremos. Y con discontinuidades, ¿no? En 1839 el gobierno británico expuso al español su interés en comprar Fernando Po y Nobón en el contexto de grandes tensiones entre Reino Unido y Portugal por la persistencia de tráfico de esclavos entre África y Brasil, ¿no? Y por los intereses negreros cubanos, los españoles, digamos, dieron largas a los británicos, ¿no? Dijeron que nada de ceder ni de comprar las islas ni nada. Pero luego llegó al poder en 1841 Espartero, el regente de Isabel II, ¿no? Que tenía una gran deuda política con los británicos. España estaba atrasada en el pago de deuda a los británicos, así que pensó que, como igualmente tampoco tenía ningún dominio efectivo sobre las islas y no tenían ninguna utilidad para España, pensó en venderlas, ¿no? Ya que estaban interesados. Sin embargo, se desató una campaña mediática contra la venta alentada por la oposición
a Espartero y por los negreros cubanos, y se argumentaba que no se podían pagar las deudas cediendo parte de territorio soberanamente español, ¿no? Ante la oposición de la opinión pública mayoritaria, ¿no? Espartero no tuvo más remedio que cancelar la venta, ceder a los intereses cubanos furiosos tras el ataque inglés contra su principal fuente de suministros, de suministros de esclavos, quiero decir, que era pues las factorías españolas ilegales del río Gallinas de Pedro Blanco. Y pensaron, pues, y así pues Espartero tuvo que mandar una expedición a colonizar Fernando Po, a tomar posesión de las islas. Hubo diversos factores que explican, pero, el fracaso de los primeros intentos de colonización durante el reinado de Isabel II, como por ejemplo la inestabilidad política, social y económica de España, y la persistencia, la presencia, digamos, de los británicos en las islas. En especial los misioneros bautistas, ¿no? Que los misioneros bautistas eran protestantes evangélicos con mensajes igualitarios y abolicionistas que llegaron con la idea de fundar enclaves con africanos emancipados que deseaban regresar a África desde América, sobre todo desde la colonia británica de Jamaica, ¿no? Eran contrarios al modelo de trabajo de los grandes hacendados y comerciantes británicos asentados en Fernando Po. Es decir, había, digamos, una rivalidad en los intereses de los misioneros bautistas y de los comerciantes y hacendados que, pues, simplemente querían seguir explotando los esclavos o los emancipados en sus terrenos, ¿no? La expedición de Juan José Lerena de 1843 fue una ocupación simbólica para mejorar la imagen pública de Espartero y no poner en duda la soberanía española sobre Fernando Po. Lerena pasó 13 días en Fernando Po y nombró gobernador en nombre de España a John Beecroft, el inglés más rico e influyente de la isla. Paradójicamente, este Beecroft compartió el puesto español de gobernador con el de cónsul británico del Golfo de Benín y Biafra, que recibió este puesto años más tarde. Para que veáis un poco la soberanía teórica, ¿no? de la isla, o sea, tenían como gobernador de Fernando Po a un inglés. De esta alianza, digamos que salieron muy reforzados políticamente los comerciantes y hacendados británicos frente a los misioneros bautistas. Es decir, esto, digamos que era una alianza entre España y los intereses más económicos de los británicos, ¿no? Lerena dio, digamos, una serie de atribuciones e instrucciones a John Beecroft. Esto estaba pensado, pero de forma provisional, porque se pensaba que volvería a llegar una segunda expedición para colonizar verdaderamente Fernando Po, y digamos que fueron unas instrucciones provisionales, pero como veremos fueron mucho más que provisionales y duraron durante muchos años, ¿no? Entre esas atribuciones, pues, dadas a Beecroft, estaba, por ejemplo, el de formar un consejo de 5 personas arraigadas y ricas de la isla para administrar la justicia, formar también un cuerpo de milicia, recaudar aranceles a los barcos que llegaban, prohibir la tala y exportación de los árboles para así no beneficiar a las compañías inglesas que deforestasen, digamos, Fernando Po, y respetar también la libertad individual y sus creencias. El respeto, por cierto, a la libertad religiosa era, digamos, necesario para evitar conflictos innecesarios con Reino Unido y la comunidad protestante, y además también con la religión ancestral de los bubis. Pero también suponía, digamos, aplicar el artículo 11 de la Constitución española del 1837, que proclamaba que el Reino de España no era un estado confesional. Después de pasar, pues, por Fernando Po, Lerena pasó por la isla de Corisco. Corisco, digamos, que está un poco enfrente de la actual Guinea Ecuatorial, que hasta estos momentos aún seguía sin ser española, por cierto. La isla de Corisco era donde había factorías esclavistas españolas, también había otras factorías de otros grupos extranjeros. Pero esto antes de un ataque británico que también, pues, jodió un poco el comercio de esclavos en Corisco, ¿no? En todo caso, en la isla de Corisco, un líder nativo esclavista llegó a un acuerdo para ponerse bajo la protección española, aunque años más tarde, digamos que tuvieron que renovarse estos pactos. Tomó también posesión de Annobón y realizó una misa por petición de los nativos de la isla. Se llevaron 2 africanos de Fernando Po creyéndose que eran nativos y servirían como ejemplo civilizador al enseñarles español y la fe católica. Pero
digamos que esto fue una situación un poco muy cómica y esperpéntica, ¿no? Porque resultaron ser negros crumanes. Los crumanes, para quien no lo sepa, eran trabajadores contratados de otras partes del África Occidental, ¿no? De las costas del África Occidental, por varios años. Eran contratados por varios años y, pues, digamos que hacían, pues, eso. Servían un poco como... Era un poco un trabajo forzado, pero teóricamente era trabajo contratado en todo caso. Pero esta gente, los crumanes, eran marginados, eran vistos como lo peor de lo peor, digamos, tanto por los británicos como por los bubis, que eran los verdaderos nativos de las islas, ¿no? El informe de la expedición superó las bajas expectativas que tenía el gobierno español y el gobierno quiso mandar otra expedición para colonizar de verdad, esta vez, a Fernando Po por su situación estratégica y por las posibilidades de explotar su tierra con plantaciones de algodón, de azúcar, café, o por ejemplo también explotar sus posibilidades de pesca o madera. Sin embargo, Espartero cayó del poder y esto paralizó el proyecto. El capitán general de Cuba, Leopoldo O'Donnell, que luego fue presidente del gobierno, reprimió las revoltas de esclavos en la isla y el miedo a que los esclavistas cubanos sufrieran el mismo destino que los franceses en Haití, por ejemplo, hizo que se promulgase una real orden para usar Fernando Po como presidio, es decir, como cárcel, como colonia, digamos, carcelaria, al igual que habían hecho los ingleses, por ejemplo, con Australia, ¿no? Así pues tener ahí un sitio donde mandar a los esclavos más peligrosos, ¿no? La idea original de que sirviese de fuente de esclavos, por tanto, se había invertido completamente y ahora era vista como una posible receptora de esclavos peligrosos. En 1845 la expedición de Guillemart de Aragón se redujo a una expedición de reconocimiento. No fue una expedición para colonizar la isla, sino que fue simplemente otra expedición de reconocimiento, pasajera, debido a la complicada situación del erario público que hizo que se recortase en gastos, ¿no? El gobierno español dudaba de las intenciones de John Beecroft y temía que aumentase la influencia británica en territorios nominalmente españoles antes de que se pudiera producir la colonización española real, ¿no? Beecroft le entregó a Adolfo Guillemart cartas de bautistas amenazando en llamar a la escuadra inglesa para proteger sus intereses. Así que inmediatamente el comisario regio se dio cuenta de que no podía seguir las órdenes de no posicionarse ante la gravedad de la situación. Es decir, Adolfo Guillemart tenía ordenado simplemente, pues eso, una expedición de reconocimiento para ver la situación de la isla en esos momentos, pero se dio cuenta del peligro de que viniese la escuadra inglesa y, vamos, se liase parda, ¿no? Tanto los británicos como los fernandinos, que los fernandinos eran criollos de Clarence, eran, digamos, descendientes de negros emancipados que tenían un prestigio social en Clarence, pues muy elevado, igual que los británicos. Pero esta gente, la élite de Clarence, de Puerto Clarence, necesitaban un compromiso claro de España de colonizar la isla, para proteger sus intereses. Adolfo Guillemart y el Consejo de Gobierno se reunieron con los bautistas y se concluyó que poseían ilegalmente unos terrenos y que debían cesar su actividad educativa y predicadora. Sin embargo, la gente común del pueblo estaba muy agitada y los bautistas dijeron estar dispuestos a salir de la isla, pero pidieron tiempo. El comisario regio les concedió un año, aunque los bautistas sabían de la incapacidad de España para colonizar pronto la isla, y por lo tanto sabían que se estaban asegurando realmente muchos más años de predicando y educando en la isla. Así que Guillemart fue cediendo y cediendo en las negociaciones hasta que todo el mundo vio lo que ya se sabía, ¿no? Que era la impotencia de España para gobernar de hecho la isla. Por lo tanto, todo siguió igual que antes de la expedición de Adolfo Guillemart, solo que, a diferencia de hasta entonces, ahora contaban, digamos, con la legitimidad de la autoridad española, ¿no? Que les había dado el visto bueno. O sea, fue hasta peor la visita de Guillemart. Y por parte de España, en la península ibérica, el gobierno, digamos, había decidido expulsar a los bautistas ante las informaciones que les llegaban, pero llegó tarde esta resolución porque ya la expedición había partido a Guinea, ¿no? A Fernando Po.
Pero bueno, entre otras cosas que hizo Guillemart ahí fue rebautizar algunos puntos de la isla con nombres españoles. Digamos que empezó digamos, la españolización de la isla a través de los topónimos. Guillemart además se entrevistó con jefes indígenas bubis y se amistó con algunos de ellos. También visitó de nuevo Corisco y consiguió que sus jefes indígenas firmasen una acta de anexión a España que incluía también las islas Elobeyes, que estaban un poco más cerca incluso que Corisco de la bahía de la desembocadura del río Muni, de la actual Guinea Ecuatorial. Los indígenas sacaron provecho de las disputas territoriales entre europeos cuando pocos años más tarde firmaron tratados similares con Francia. Es decir, a los indígenas estos papeles que estaban firmando les daban absolutamente igual. Ellos se adaptaban a las circunstancias y querían obtener pues tantos beneficios como fuera posible de unos o de otros. En sus memorias rechazaba la colonización como presidio de deportados, esto Guillemart de Aragón, y expresaba su deseo de explotar el potencial agrícola y comercial de Fernando Po y su situación estratégica para dar así el salto a la África continental. Por su parte, luego, un misionero, como fue el padre Usera, defendió el modelo de colonización por misiones católicas, con un modelo, digamos, que era más económico para el gobierno español, pero también suponía delegar funciones a la Iglesia, ¿no? Pero hasta el 1858, ante la falta de iniciativa por parte del Estado, pues este modelo por misiones católicas fue el predominante, ¿no? Aunque hay que decir que no tuvieron mucho éxito estas primeras misiones católicas. En 1855, por ejemplo, el padre Martínez Sanz encabezó una misión con 40 personas apoyadas por la reina Isabel II. Pero, sin embargo, la población de Clarence, rebautizada como Santa Isabel, digamos, en un intento de españolizarla, lo recibieron con frialdad y tampoco se podían comunicar con ellos porque ningún miembro de la expedición sabía hablar inglés, con lo cual pues no pudieron competir con los bautistas y pues fue un fracaso esta misión, ¿no? No fue luego hasta, pues eso, 1858 más o menos, cuando empezó la colonización real española de Fernando Po. Leopoldo O'Donnell fundó la Unión Liberal, que gobernó desde el 1858 al 1863, y una de las características más destacadas del gobierno de O'Donnell fue el uso del imperialismo y de, digamos, las expediciones, las aventuras coloniales hacia el exterior para distraer la atención pública de problemas del interior de España, ¿no? Y también mejorar incluso el prestigio internacional de España como potencia colonizadora también. A nivel internacional, en la década del 1850 y 1860 se ampliaron los imperios informales de Reino Unido y Francia en las costas de África. Se mantenía la protección de intereses económicos europeos, pero sin la costosa colonización formal que suponía pues muchos gastos para unos beneficios que no serían tales, ¿no? No fue hasta finales del siglo XIX, como vamos a ver, cuando se produjo la colonización formal de África, lo que se conoce como el reparto de África. La presencia de la Armada Británica con el pretexto de combatir la trata también dificultaba que España desarrollase en Fernando Po un comercio lícito, ¿no? O sea, eso de que los barcos ingleses pudiesen parar a los barcos españoles y decirles, tú, vamos a ver qué tienes ahí de mercancías, pues desalentaba también que llegasen pues inversores españoles y que se comerciase, ¿no? Aunque a decir verdad también hay que decir que los británicos tenían razón en que la mayor parte del tráfico de los barcos españoles que estaban en las costas africanas era para tráfico ilegal de esclavos, nada más. John Beecroft había muerto y por lo tanto lo sucedió otro inglés, Linklater, y este de Linklater denunció que la bandera francesa había sido enarbolada en Annobón. Esto, claro, obligó al gobierno español a no retrasar más la colonización de Fernando Po, que era vista como un posible emporio comercial y un trampolín a las costas y tierra del interior del río Níger, a las que España creía tener derecho de colonización. Linklater fue brevemente sustituido por el negrero catalán Domingo Mustich, hasta que este fue cesado después de que los británicos apresaran un barco suyo con esclavos. Se pilló a este negrero catalán, ¿no? Ante este incidente, la Sociedad Económica de Barcelona hizo llegar a la reina una petición en 1858
pidiendo el establecimiento de una estación naval en Fernando Po y la colonización de las islas de Guinea y de algunos puntos económicamente importantes en las costas africanas de tierra firme. ¿Para qué? Pues para eso, para beneficiar a los negreros, sobre todo catalanes, en el tráfico de esclavos que luego eran llevados a Cuba, ¿no? Durante el corto gobierno de Francisco Javier de Istúriz, se envió la expedición de Carlos Chacón junto a misioneros jesuitas que supuso el inicio real de la colonización española de Fernando Po y su toma de posesión. La memoria de la expedición de Chacón describe la situación de Santa Isabel como una población heterogénea culturalmente británica, eso sí, incluso con depósitos de carbón para abastecer la armada inglesa. Por lo tanto, ya se vio que sería muy difícil eliminar la influencia inglesa en la isla, y de hecho nunca se llegó a eliminar del todo la influencia inglesa y protestante. Incluso a día de hoy sigue teniendo un poco de influencia. La misión bautista se había reducido mucho, pero desde que los principales misioneros abandonasen la colonia en 1849 y se trasladasen a Camerún, si no me equivoco, pero se seguía manteniendo el culto protestante. Como cuando llegó Guillemard entre los fernandinos, por lo tanto los negros emancipados de Clarence, y los bubis, los nativos de la isla, se difundió el rumor de que los españoles venían a esclavizar a los negros de la isla. Pero vamos, realmente no fue así. En 1859, O'Donnell, amigo del negrero vasco Julián Zulueta, afincado en La Habana, le otorgó a Julián Zulueta la concesión de proveer de víveres a los emancipados llegados a Fernando Po y de abonar todos los gastos que fueran necesarios en la colonia africana. Estos emancipados eran llevados como esclavos a Cuba. Es decir, en parte sí que querían usar Fernando Po como sitio para conseguir esclavos, pero no esclavos de la propia isla. Querían, digamos, usarla como puerto intermediario entre las costas africanas del África Occidental, donde se conseguían verdaderamente los esclavos, pasar luego a Fernando Po, emanciparlos y luego de ahí pasarlos a Cuba y usarlos como esclavos, ¿no? Ese era el plan cubano para los intereses de los negreros cubanos. Chacón tomó posesión de Fernando Po en el 26 de mayo de 1858, impuso que la religión católica era la única y oficial de la isla y nombró a Linslager como teniente gobernador, digamos que lo bajó de rango. Expulsó a los bautistas y estos se fueron a Camerún. La población de Santa Isabel mostró el rechazo ante la presencia española, se recluían en sus casas y rehusaban vender cosas a los españoles. Claro, creían que los españoles de nuevo estaban solamente de paso y que podían seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero cambiaron las cosas cuando llegó el resto de la flota en junio y se pusieron estos a construir un hospital. Ahí quedaba claro que los españoles habían llegado ahora sí para quedarse. Además de la influencia británica, otro problema de Fernando Po era la falta de mano de obra para construir la colonia. Claro, era una colonia nueva, había que construir muchas infraestructuras, había que desmontar los bosques, había que construir calles, carreteras, etc. Por lo tanto, había mucho trabajo que hacer. Y en vez de recorrer a los bubis nativos, se creía que era muy difícil convertirlos en fuerza de trabajo, ¿no? Se prefería optar por crumanes contratados en África Occidental. Lo que pasa es que los crumanes, hay que decir que los negros crumanes solían servir, digamos, como trabajadores contratados para por ejemplo, marineros, etcétera, ¿no? O sea, cosas relacionadas con la mar, pero no con trabajos agrícolas, que era lo que necesitaba Fernando Po. Por eso Chacón solo pudo reunir a 63 crumanes. El gobernador estableció el Consejo de Santa Isabel, compuesto por él mismo, el gobernador, un secretario español y otros 4 miembros más que eran británicos, que eran la élite de la ciudad, ¿no? Nombró a un encargado de las aduanas, que era otro británico, que tenía que presentarle un informe semanal al gobernador con las exportaciones e importaciones de la isla. Las fuerzas militares estacionadas se redujeron a 25 soldados solamente, bajo un oficial en un polvorín. Chacón también hizo un plano de la ciudad, rotuló las calles con nombres españolos y censó la población de Santa Isabel, que contaba en esos momentos con 858 habitantes, un 61% de los cuales eran hombres.
En torno al 50% de los habitantes eran nacidos en Santa Isabel o eran negros crumanes. Los ingleses de origen realmente solamente eran, pues no llegaban ni al 1% de la población. Eran una minoría muy minoritaria y una pequeña élite. Los bubis no llegaban al 8% y el resto pues eran esclavos emancipados. Los oficios más habituales en Santa Isabel eran el de jornalero y el de carpintero. Aquí vemos, por ejemplo, los que ven el vídeo, una imagen de Fernando Poe en esa década del 1850-1860, en que ya se ve una bandera española ahí, ¿no? Y otra misión de Chacón, de Carlos Chacón, era tomar posesión del resto de las islas que se consideraban dependencias de Fernando Poe. Por ejemplo, Corisco, Annobón y las Elobeyes, ¿no? En Corisco encontró dos misioneros protestantes norteamericanos de Estados Unidos que le informaron de la vida en la isla, sus posibilidades, su población, que era de unos 1000 habitantes, etc. Chacón nombró teniente gobernador al rey Munga, un líder nativo, ¿no? Y le concedió el derecho a tonelaje. Esperaba que con la llegada periódica de barcos españoles pues se fuese consolidando poco a poco la soberanía real española sobre Corisco. En Annobón imperaba la miseria y los españoles aceptaron a bordo llevarse a algunos niños cuyos padres pues no querían mantenerlos, no tenían recursos para mantenerlos y se llevaron a estos niños. Estos fueron de hecho los primeros niños en asistir a la escuela de jesuitas. Chacón, viendo la miseria de Annobón, opinaba que por su ubicación y por su poca fertilidad no valía la pena colonizar la isla, ni tampoco usarla incluso como cárcel, ¿no? Ni de eso servía. En cambio, en el Elobey Chico, Chacón recibió a indígenas de Corisco que habían emigrado a tierra firme, y estos pidieron la protección española para conseguir mercancías europeas y hacer frente a la piratería y escuadras inglesas de represión de trata de esclavos. Así fue como España consiguió el primer enclave en las costas de Guinea, en tierra firme, el que se conoce como Cabo San Juan. Fue el 13 de diciembre de 1858 cuando las Cortes Españolas aprobaron el primer estatuto orgánico de la colonia. Declaraban una colonización con mínima intervención estatal y con el protagonismo de la iniciativa privada capitalista. Sin embargo, estas eran las intenciones, pero realmente hubo muy poca atracción de iniciativa privada a pesar de numerosas ventajas, como por ejemplo la concesión de tierras de forma gratuita o una exención de impuestos durante 5 años. Eso no fue suficiente y fue finalmente el Estado quien tuvo que impulsar la colonización con militares y con funcionarios, con burócratas que reemplazaron el antiguo papel de súbditos británicos en la administración, aunque no eliminaron la influencia, el enorme poder económico de los británicos. Y por cierto, los costes de la colonia corrían a cargo de Cuba. Esto prueba nuevamente la conexión entre Cuba y Fernando Poe. Fernando Poe al final era un poco un proyecto colonizador que interesaba a los negreros, a los esclavistas de Cuba. Entre las instrucciones dadas al nuevo gobernador, José de la Gándara, se pretendía copiar el modelo de Filipinas con una ciudad, que era Santa Isabel, antiguo Port Clarence, gobernada por el Consejo y luego otras ordenanzas que estaban dirigidas a la población bubi, a la población indígena, con el objetivo de concentrar su población en nuevos poblados y facilitar así su gobernanza. Llegaron 128 colonos españoles junto a 166 militares que llegaron pues, a Fernando Poe con la Gándara. El experimento colonizador con peninsulares fracasó al enfermar muchos de los colonos, que fueron repatriados al año siguiente. Entre las causas del fracaso están las enfermedades tropicales y las chozas construidas que eran pues, muy insalubres, no estaban en condiciones óptimas sanitarias, ¿no? La falta también de actividad comercial española ante el monopolio británico en el Golfo de Guinea también fue una causa de fracaso. Y luego los problemas en conseguir mano de obra. ¿Por qué? Porque se esparció la noticia de que los negros crumanes eran maltratados y vivían en malas condiciones en Fernando Poe. Fue aquí cuando Fernando Poe empezó a ganarse una mala fama que vamos a ver cómo va a persistir en toda África, en toda Europa y en toda América. Fernando Poe como un sitio de muerte, de enfermedad, de malos tratos, etc. Ya vamos a ver.
José de la Gándara propuso solucionar el problema de la mano de obra, o bien instruyendo a los bubis, aunque eso sabía que sería una solución a largo plazo que tardarían en darse las condiciones óptimas, a través de misiones de jesuitas, o bien recurriendo al corto plazo a la contratación de negros emancipados o esclavos. Luego, Pantaleón López Ayllón sustituyó a Gándara en 1862 y se elaboraron unas reglamentaciones del trabajo que mostraban la apuesta por la mano de obra forzada, incluyendo, por ejemplo, la aceptación de sirvientes domésticos esclavos que poseían la élite inglesa de la ciudad. 2 miembros del Consejo de Estado votaron en contra porque el reglamento no entraba en la cuestión de la forma en que se adquirieron los sirvientes, que era el meollo de la cuestión, ¿no? Y porque podía servir de coladero para enviar esclavos a Cuba. Pero es que, claro, esto de que sirviese de coladero para llevar esclavos a Cuba, no es que fuese, digamos, un error de las autoridades coloniales, no fue un error de Ayllón al redactar este reglamento de trabajo, sino que fue hecho intencionadamente para beneficiar a los negreros cubanos. Aunque hay que decir, pero que a diferencia de Cuba, donde el gobierno colonial se limitaba a proteger supuestamente a los contratados, el gobierno de Fernando Poo los tutelaba. Esto significaba que tenía potestad de arrendarlos a los particulares que ganasen una subasta pública. En teoría, pues, todo lo que eran los emancipados o los contratados, los trabajadores contratados, eran posesión del gobierno de la colonia de Fernando Poo, y este los podía arrendar. El plan era un arriendo de la fuerza de trabajo por un mínimo de 10 años. Se debía enseñar los hábitos del trabajo para aumentar su utilidad en la sociedad e instruirles también en la religión católica, aunque realmente esto de la religión católica era muy secundario. Lo más importante era exprimir su jugo de trabajo, ¿no? El gobierno y los arrendatarios podían exigir un trabajo de sol a sol, no había limitación horaria de ningún tipo, incluyendo domingos y festivos, ojo. También podían imponer castigos y multas, con lo cual, en la práctica, el reglamento de Ayllón no ponía límite alguno en la sobreexplotación y en los abusos a los supuestos contratados. O sea, es normal que Fernando Poo se ganase mala fama de tratar mal a sus negros plumanes y a los emancipados, etc., porque es que era así. Eran muy maltratados. Los salarios durante 5 años eran de aprendizaje, eran salarios de becario, ¿no? Y en los 5 años siguientes aumentaba un 50% su salario, aunque hay un pero muy importante, en realidad el aumento se quedaba en un fondo de reserva que solo se entregaba al terminar el contrato. Es decir, esto era una medida, digamos, de coacción, ¿no? O coercitiva, ¿no? Para evitar que los plumanes, pues, se fugasen ante las condiciones pésimas, o que si se morían por el trabajo, por la sobreexplotación que sufrían, pues así se quedaban con ese beneficio, ¿no? Si no habían muerto al final del contrato, los trabajadores podían irse por cuenta propia o bien establecerse en Fernando Poo con la cesión de un pequeño terreno para explotarlo, ¿no? Pero al final esto era el plan del gobierno, pero el gobierno colonial tuvo que suavizar los términos de las contratas porque ni los clumanes ni los jefes africanos que organizaban esto del trabajo de los clumanes, pues estaban dispuestos a arrendar su fuerza de trabajo por tan poco y por tanto tiempo. Las contratas realmente solían ser de 2 años y ya está. También se formuló, por cierto, un reglamento para los emancipados llegados desde Cuba, con algunas ventajas respecto a los negros clumanes. Por ejemplo, su manutención costaba el doble, se fijaba un horario laboral de 10 horas en vez de sol a sol, y tenían mayores ventajas para asentarse y formar una familia. Desde el gobierno africano había un cierto escepticismo respecto al proyecto colonizador con emancipados negros cubanos. Desde Cuba, claro, tenían miedo a que se repitiese las revueltas de esclavos de Haití o Jamaica y querían enviar sus excedentes más peligrosos, digamos, a Fernando Poo. Y esto mediante deportaciones forzosas, si hacía falta, y de hecho hizo falta. En principio era algo voluntario, pero es que nadie se presentó voluntario, así que, deportaciones voluntarias e involuntarias forzadas a Fernando Poo. Desde la península también deportaron a la isla varios centenares de presos,
Muchos de ellos, por cierto, revolucionarios, es decir, muchos no eran presos comunes, no eran ladrones o, digamos eso, presos comunes, ¿no? Criminales comunes, sino que eran presos políticos, ¿no? Por sus ideas democráticas, por ejemplo. Esto contribuyó a reforzar la imagen de Fernando Po como presidio repleto de trabajos forzados, malos tratos, enfermedades y muerte. En Fernando Po se creía que los emancipados cubanos traerían beneficios como el estar españolizados y el tener la religión católica, para así contrarrestar la influencia británica y protestante, aunque también se les presuponía que eran más caros que los negros clumanes, ¿no? Pero contra los planes cubanos de convertir Fernando Po en una cárcel, el gobernador de las posesiones africanas protestó porque nada les convenía la llegada de malhechores y de gente sin oficios en un territorio donde se estaba aún consolidando la soberanía española y había una población anglosajona de buenas costumbres, con lo cual no era bueno esto de llevar aquí a criminales y a gente pues sin oficio, ¿no? Holgazanes. Los primeros 200 emancipados enviados en 1862 sirvieron como trabajadores forzados del gobierno en tareas de construcción de infraestructuras o de desmontes, pero el año siguiente no se enviaron más porque los triunfos unionistas en la Guerra Civil Americana apuntaban a la pronta prohibición de la esclavitud en Estados Unidos. Y claro, en Cuba, digamos que el temor a la falta de esclavos superó el temor a la rebelión de los esclavos, con lo cual dejaron de enviarse durante un buen tiempo a emancipados cubanos a Fernando Po. El gobierno no hizo caso a todas las recomendaciones de establecer una línea de barcos de vapor propios para conectar España con sus posesiones africanas, en vez de depender de la línea británica de barcos de vapor para llevar el correo a España, ¿no? Las comunicaciones, es decir, la situación era muy precaria, o sea, dependían de Reino Unido, de los barcos de Reino Unido, para las comunicaciones entre España y Fernando Po, para que veáis la situación. En la década del 1860, la mayoría de barcos de guerra y mercantes que llegaban al puerto de Santa Isabel eran británicos. Solo el 12% eran barcos españoles. Esto de nuevo refleja que, teóricamente sí, la soberanía era española, pero de facto, quien más se beneficiaba eran sin duda los británicos, ¿no? Claro, por parte de española el único beneficio era por cuestión de prestigio, ¿no? Por prestigio colonial, ¿no? Dentro de ese contexto imperialista. Y también se beneficiaron a nivel individual los negreros cubanos a través, por ejemplo, de los transportes ilegales de Julián Zulueta. Así que, por parte de España había muy pocos beneficios en la colonización de Fernando Po. La bancarrota del Estado y la guerra de los 10 años en Cuba obligaron a recortar el presupuesto de Fernando Po aún más, y con el nuevo fracaso de colonización con peninsulares se llegó a plantear incluso el abandono de la isla. En 1865 se formó la Sociedad Abolicionista Española, y claro, fue entonces cuando la cuestión de la abolición de la esclavitud llegó incluso a la opinión pública, ¿no? al debate público. Antes no se había planteado así en la primera mitad del siglo XIX. Ante el creciente abolicionismo peninsular y los insurgentes rebeldes cubanos, a la oligarquía cubana no le importaba lo más mínimo, lo que necesitase Fernando Po. Ahora mismo no era un tema que le preocupase, tenían problemas mucho más importantes en su propia isla, ¿no? Y la ofensiva contra la esclavitud en las posesiones españolas llegó a intensificarse, ¿no? Por ejemplo, en 1872 los diputados de Puerto Rico pidieron la abolición de la esclavitud en su isla, y así se hizo. Se liberaron así 30.000 esclavos. Y esto sentaba un peligroso precedente para los 400.000 esclavos en Cuba. Y la élite esclavista hizo una campaña de presión contra el gobierno. Si se perdía el apoyo de la oligarquía cubana pro-española, se perdía Cuba, y esto lo sabían perfectamente desde España. Así que no se podía llevar a cabo una abolición inmediata del esclavismo, sino que se planteaba, digamos, un tránsito gradual del trabajo esclavo al trabajo libre. Con la Revolución de 1868, que terminó con el reinado de Isabel II, pues se formó un gobierno provisional con Juan Prim como principal figura.
al mes se decretó con urgencia un decreto orgánico en que se rescataba el proyecto de convertir Fernando Po en una colonia de poblamiento con españoles peninsulares, con una mínima intervención estatal y con la sedentarización de la obligada de los bubis, de la población nativa. Por decreto también se declararon los puertos guineanos como puertos francos para así incentivar el comercio. Se redujo la estructura administrativa, se retiraron los efectivos de tierra, los soldados de tierra, quedando así entonces protegidos solamente por la Marina española. En el espíritu laico revolucionario se proclamó la libertad de culto y se dejó de subvencionar a la Iglesia. Con esto llegó una nueva misión de protestantes que fundaron una escuela y algunas casas misiones por toda la isla. Así incrementaron la influencia británica y protestante entre los bubis. Y claro, esto veremos que complicó aún más las cosas para el futuro de la colonización española. La colonización con 85 españoles fracasó de nuevo porque no eran adecuados para el trabajo agrícola que era prioritario en la colonia, y al final estos colonos regresaron a la península al año siguiente. ¿Quiénes más llegaron a Fernando Po durante el sexenio revolucionario? Pues en 1869 llegaron a Fernando Po 250 sospechosos de ser revolucionarios cubanos, detenidos y deportados ilegalmente por una fuerza paramilitar financiada por el negrero Julián Zulueta. Esto se hizo a pesar de que el gobernador de las posesiones guineanas había pedido que no se enviasen a más presos, porque no se podía seguir manteniendo el orden público. La colonia no tenía tantos efectivos ni tantos recursos, ¿no? Lo más impresionante de todo es que el gobierno colonial de Fernando Po no tenía siquiera una cárcel en Santa Isabel. Es decir, toda la isla era una cárcel y muchas veces suponía la pena de muerte. Y lo que se hacía con los deportados simplemente era tenerlos ahí en barracones, en edificios del gobierno, por ejemplo, incluso se les dejaba a su aire, por ejemplo, bajo la protección de las élites británicas de la ciudad que los alojaban, o se pagaban ellos mismos un hotel, ¿no? Los malos tratos y la enfermedad que sufrían los deportados fueron de dominio público, y la mala fama de Fernando Po solo hizo más que incrementar. Meses más tarde, unos habían logrado fugarse, otros fueron embarcados hacia Cádiz, otros se perdieron ahí en la mar, hacia cuando se suponía que iban a llegar a Tenerife, y unos pocos se quedaron en Fernando Po. Al final, ante los fracasos colonizadores, el gobierno provisional formó una junta consultiva para decidir el futuro, el destino de Fernando Po. La intervención de Julián Pellón, que había vivido en la isla durante 5 años, fue decisiva para evitar el abandono de la isla. Es decir, al final la continuación de la colonización española de Fernando Po fue prácticamente un proyecto personal de Julián Pellón. Sí se optó, pero por reducir el personal y abandonar la idea de colonizarla con españoles y en cambio priorizar a los emancipados y a los deportados. Hay que decir, pero, que entre el 1870 y el 1880 el estado de abandono por parte de España fue casi total. Fernando Po no era autosuficiente en cuanto a comida por la falta de producción agrícola, el clima era malo, y a los colonos españoles que no eran que no eran ni funcionarios ni misioneros, solo quedaban 2 en toda la isla. Las funciones de gobernador, juez y jefe de fomento al final recayeron en una única persona, el capitán de fragata de la estación naval. En 1872 se promulgó el tercer estatuto orgánico de la colonia con más recortes presupuestarios, dada la nula rentabilidad de Fernando Po. Ante esta situación, el gobernador Ignacio García Tudela escribió un informe en 1873, poco antes de la caída de la Primera República Española, haciendo una síntesis de los fracasos colonizadores y de sus posibles causas, de la situación penosa de la colonia y de la persistente y creciente influencia británica y protestante ante la dejadez española. O sea, al final, Santa Isabel, a pesar del cambio de nombre, seguía siendo en el fondo Port Clarence. Y con las nuevas misiones protestantes era obvio que si todo seguía igual, si España no hacía nada, al final los indígenas hablarían inglés y se convertirían en protestantes. García Tudela señalaba correctamente que Fernando Po había sido objetivo de las élites cubanas
para conseguir esclavos y admiraba el enorme éxito comercial inglés que se servía de los beneficios obtenidos en África con el comercio y de otros continentes para así desarrollar sus industrias en su propia tierra, para así industrializar Inglaterra. El gobernador reconocía que España no comerciaba nada en Guinea. ¿Por qué? Pues porque si no tenía fábricas como los ingleses, ¿qué sentido tenía comerciar para conseguir materias primas en África? ¿No? Es que no tenía absolutamente ningún sentido. El imperialismo británico tenía una lógica económica, por eso fue exitoso. En cambio, el español fue más por cuestiones de prestigio que nada más, ¿no? No tenía un sentido utilitario económico real, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve la realidad de Santa Isabel en el 1873, con las entradas de buques al puerto de la capital de Fernando Po, ¿no? Y es que los datos son abrumadores. O sea, de enero a noviembre de 1873, 172 de los 183 barcos mercantes que llegaron al puerto de Santa Isabel eran británicos. Y 20 de los 33 de guerra eran británicos. No había ni siquiera un barco mercante en este periodo español que llegase a Fernando Po. Esto revela pues lo que ya sabemos, que el monopolio comercial en esa región de África era británico. España no pintaba absolutamente nada ahí. García Tudela también hacía hincapié en la imposibilidad de obtener fuerza de trabajo abundante y barata para el éxito de la colonia, porque los crumanes pues, eran demasiado caros y no querían venir a trabajar en trabajos agrícolas por los que no estaban especializados. Tampoco podían recurrir a los bubis, y si se les quería forzar a trabajar, pues sería usando solamente la violencia. Y García Tudela alertaba aquí que este escenario no era deseable porque podía estallar una guerra sin sentido, además apoyada seguramente por los británicos que apoyarían a los bubis, con numerosas desventajas para España. Así que en conclusión, Fernando Po y sus dependencias no servían ni para el comercio ni para la agricultura en beneficio de España, y eran un lastre económico y potencial fuente de conflictos con otras potencias, al verse obligada a España a proteger los intereses comerciales ingleses o franceses cuando ocurrían incidentes entre estos y los indígenas, supuestamente súbditos españoles, ¿no? Y de hecho ocurrieron ya algunos incidentes internacionales diplomáticos por esto. Al igual que, por ejemplo, también ocurrían en la Micronesia española, por ejemplo. Eran sitios donde la autoridad española era solamente nominal, y cuando ocurría algún conflicto entre, por ejemplo, los japoneses ahí en el Pacífico, las posesiones supuestamente españolas, o en este caso los indígenas africanos con los comerciantes británicos o franceses, España tenía que pues enviar tropas e intentar resolver el conflicto en tierras que supuestamente eran suyas. O sea, que solamente representaban costes y potenciales conflictos. Así que por eso García Tudela proponía abandonar las posesiones guineanas. Y aquí pero entramos en las últimas décadas del siglo XIX. Este informe llegó cuando ya la Primera República Española había caído y los aires habían cambiado. En las últimas décadas del siglo XIX se produjo un cambio radical en el ámbito internacional. Se pasó de un imperialismo informal, basado en la supremacía comercial y el abolicionismo europeo como bandera, al imperialismo formal, con el reparto de África con el pretexto de abolir la esclavitud y civilizar África. Ya no se requería de trasladar mano de obra africana a otras partes del mundo para explotar su trabajo, sino que ahora se podían explotarlos en su propio continente en condiciones cercanas a la esclavitud. Fue entonces cuando se realizaron numerosas misiones de exploración hacia el interior para recabar información antes de colonizar formalmente las tierras africanas. Con la restauración española, la restauración borbónica, los gobiernos huyeron de embarcarse en aventuras coloniales y mantuvieron una postura, digamos, defensiva en sus posesiones por simple inercia y por cuestiones de prestigio. La exploración de Guinea vino de la mano de la iniciativa privada del vasco Manuel Iradier, que vemos aquí con un sombrero típico de los africanistas, ¿no?
Y estas expediciones las hizo con su propio dinero y con el apoyo de asociaciones civiles. El Estado no intervino en esto. Y la exploración de Emilio Bonelli, con el apoyo de la Compañía Transatlántica Española del Marqués de Comillas, también pues, hizo exploraciones en el río Muni, en la actual Guinea Ecuatorial, ¿no? En los años 80. La situación de dejación de Fernando Po siguió igual por parte del Estado y en el 1878 el Consejo de Estado respondió al informe de García Tudela no renunciando a las posesiones guineanas con el argumento futurible de nuevo de que podía servir como trampolín, digamos, como vía de penetración al continente desde ahí. Pero claro, al mismo tiempo seguían recortando el ya escaso presupuesto para la colonia. Es decir, se seguía usando el argumento de que sí, que en un futuro vamos a usar Fernando Po para trampolín y colonizar así África, pero no se dedicaban recursos para hacerlo. Y ya llevábamos, digamos, muchas décadas con este argumento, ¿no? Y ya cansaba, ¿no? Un poco, ya era obvio de que, tío, o lo haces o no lo haces, pero déjate ya de titubeos, ¿no? Con los recortes, incluso el cargo de gobernador fue eliminado y se convirtió en jefe militar de la colonia. El resto de la administración pasaba a manos de un solo letrado y se cerró la única escuela laica. No disponían ni tan siquiera de cañones y no contaban con más de 40 soldados en Fernando Po. Poco quedaba ya después del proyecto de O'Donnell de convertir Fernando Po en una colonia comercial de referencia en África. En 1880 se promulgó un nuevo estatuto que reponía la figura de gobernador, establecía una pequeña escuela mixta y se creaba un consejo de vecinos en los municipios para dar participación a la élite económica de la isla en asuntos públicos que les afectaban, como por ejemplo en la venta de tierras. Es decir, sí que a partir de 1880 vuelve un poco la iniciativa en Fernando Po, la iniciativa del Estado. Sigue usándose Fernando Po como presidio para enviar deportados políticos, por ejemplo, varias decenas de carlistas fueron enviados ahí, o más de 200 cubanos implicados en la Guerra Chiquita. Ante la imposibilidad de alojar a los deportados cubanos, el gobernador de Fernando Po concedió tierras y herramientas para cultivar que dieron origen luego a las plantaciones, a las grandes plantaciones de tabaco, café y caña de azúcar en la isla. Por la falta de medios sanitarios, pero el 40% de los cubanos murieron en 2 años. Y incluso también por la guerra de independencia de Cuba en los años 90 y la de Filipinas, fueron deportados 119 cubanos y 217 filipinos. Y la mayoría o murieron o regresaron después a su país. Y esto, de nuevo, solo reforzaba la imagen de Fernando Po como isla de muerte segura prácticamente. El gobernador Montes de Oca, a pesar de sus escasos recursos, impulsó la reparación de varias infraestructuras, fomentó la agricultura con la importación de semillas que no requiriesen de mucha mano de obra, sobre todo de cacao, y realizó una exploración del río Muni cuando una factoría inglesa pidió la protección tras ser atacada por indígenas. Montes de Oca habló con un jefe de aquellas tribus y firmaron un documento que confirmaba su anexión a España. Y esta toma de posesión, este documento fue clave para defender la soberanía española de la parte continental de la actual Guinea Ecuatorial, en la conferencia de Berlín y luego con las negociaciones complicadas entre Francia y España por este territorio que fue disputado. Montes de Oca también propuso intensificar la colonización con misiones católicas, más que por motivos religiosos, por motivos culturales, para así transmitir la lengua española, ¿no? Y la cultura de trabajo. Y también recomendó evitar recurrir a la línea de comunicaciones de barco de vapor británica con la subvención estatal de la Compañía Transatlántica Española. Y así se hizo. A partir de entonces ya no se siguió dependiendo de los barcos de vapor ingleses. Por suerte. La iniciativa de Montes de Oca al final dio sus frutos. Se revitalizó el comercio con la concesión de nuevos terrenos agrícolas y la llegada de más colonos españoles. En 1883 llegaron 12 misioneros de la Orden de los Claretianos, una orden fundada en Vic. Muchos de ellos, por cierto, eran de familias catalanas carlistas, es decir, eran, católicos muy conservadores y muy patriotas españoles. Y en 1885, 23 misioneros de la Inmaculada Concepción llegaron también, con lo cual los misioneros sobrepasaron en número a los funcionarios y en gran medida sustituyeron el papel de la colonización estatal por esa colonización por misioneros.
tenían la misión de evangelizar y enseñar español, pero también enseñaron la cultura de trabajo a los bubis, en especial en el cultivo de cacao. Los claretianos penetraron las inexploradas tierras del interior de Fernando Po y del río Muni. También evitaron que los alemanes tomaran posesión de Annobón porque pensaban que eran tierra de nadie eso, y era normal porque es que no había ni un solo español ahí. Y en poco tiempo fundaron misiones y escuelas por Santa Isabel, Corisco, Cabo San Juan y el Ovey Chico. Es decir, rápidamente los claretianos fundaron muchas misiones y escuelas y fueron claves en consolidar la autoridad española en la isla. En la isla y sus dependencias también, en la Guinea continental, ¿no? Impusieron una rígida moral y disciplina de trabajo, prohibieron la idolatría, la poligamia o el andar desnudos, y si hacía falta aplicaban con rigor los latigazos, ¿no? O sea, estos era gente con mucha disciplina, ¿no? Una rígida moral. En 1887 partió una expedición para explorar el interior de Fernando Po y obtener el reconocimiento del mítico rey Moca, supuestamente jefe de los bubis del sur y del interior. Aunque si existió este rey Moca, era solo uno de los numerosos caciques de la isla, ¿no? En la década de 1890, el gobernador de Fernando Po se lamentaba de que realmente España solo tenía soberanía sobre Santa Isabel y sus inmediaciones, obviamente, y las misiones y fincas de las bahías de San Carlos, situada al oeste de la isla, y de Concepción, situada al este de la isla. En una expedición de 1897 sí que sirvió para que los bubis se sometieran ante la amenaza de destruir sus pueblos, y el dominio español así se hizo más efectivo, ya veis que muy a finales del siglo XIX, ya casi entrando al siglo XX. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX cuando se hizo más firme aún la autoridad española sobre Fernando Po. El impulso agrícola y del dominio español efectivo también se ve reflejado, por cierto, al comparar los censos de Fernando Po de 1875 y de 1901. Por ejemplo, en el censo de Fernando Po de 1875, básicamente se menciona solamente Fernando Po, la capital, que era Santa Isabel, ¿no? Que contaba con unas 1000 personas, ¿no? Unos 1000 habitantes. En cambio, cuando vemos el cuadro del censo de Fernando Po de 1901, cambia mucho el panorama. Santa Isabel creció hasta 1400 personas, pero es que aparecen listadas muchos más pueblos, muchos más también misiones católicas que antes no existían, y además muchas fincas por todo Fernando Po. Y esto hizo que ya el censo llegase a casi 5000 personas. Por lo tanto, comparando estas dos tablas, vemos que hay una gran disparidad de sexos en Fernando Po. O sea, era una isla muy masculinizada, con muchos más hombres que mujeres. La población bubi no censada se estimaba en 30.000 en 1875, pero ya en 1901, cuando ya contaban con muchos más datos, ya se habían hecho muchos más censos, ya había una información mucho más fiel a la realidad, se pudo determinar que solamente había unos 15.000 bubis en la isla. Incrementó mucho la población negra en fincas y esto es indicador del desarrollo de las plantaciones de cacao, sobre todo para su exportación, y de la implantación de modelos españoles de explotación agrícola. Es decir, fue sobre todo a partir de 1880 cuando ya se empezó a colonizar verdaderamente la isla, ¿no? Ya hubo unos ciertos éxitos, ¿no? Para la colonización, para la explotación efectiva de la isla. Pero aún así hay que poner algunos peros aún. La mayoría de comerciantes y hacendados seguían siendo extranjeros, británicos en su mayoría, y elaboraron una petición al ministro de Ultramar para crear una cámara de comercio y fomentar sus exportaciones. Pero esta petición fue desestimada porque muchos eran de origen británico y no habían firmado, digamos, ni los grandes propietarios españoles, muchos de ellos catalanes, ni las misiones católicas, ni la Compañía Transatlántica Española, con lo cual esto del proyecto de la Cámara de Comercio de Fernando Po fue desestimado porque se pensaba que solamente iba a beneficiar a los extranjeros, ¿no? El africanista Emilio Bonelli, que ya vimos que había explorado el río Muni, achacaba en un informe los continuos fracasos de la colonización española en Guinea a la falta de un plan
de un plan a seguir, ¿no? O sea, hemos visto que ha habido durante todo esto, durante más de un siglo de recorrido de colonización española en Fernando Po, hemos visto que todo el rato se estaba improvisando, se estaban cambiando los planes, no se sabía para qué servía Fernando Po para los intereses de España. Con lo cual, sí, en buena medida fue la falta de un plan concreto a seguir, ¿no? Un plan claro, el fracaso de la colonización española en Fernando Po. Tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y las posesiones también del Pacífico, en 1898, la Sociedad Geográfica de Madrid pidió al gobierno que volviese a poner el punto de mira en Fernando Po, en Guinea, ¿no? Entre otras medidas, proponían el estudio científico de Fernando Po para estudiar cómo explotar mejor sus tierras, construir más caminos para mejorar las comunicaciones, crear una guardia colonial indígena con oficiales españoles y apostaban por una colonización con grandes empresas de explotación agrícola. Y bueno, para terminar, hay que decir que en el 1900 fue cuando las disputas entre España y Francia por el río Muni se resolvieron. Por el Tratado del Pardo, España reclamaba muchas tierras de Gabón, de Camerún y hasta llegar hasta la actual República Centroafricana, ¿no? Pero finalmente se fijaron las posesiones españolas en la Guinea en la Guinea española, que luego al independizarse se convertiría en Guinea Ecuatorial, la actual Guinea Ecuatorial. Así, en el Tratado de París de 1900 de los 200.000 kilómetros cuadrados reclamados por España, solamente recibieron 28.000. Esto en su día se vio como una humillación más después del desastre de 1898. Pero lo cierto es que Francia ya llevaba años ocupando efectivamente todo ese territorio en torno al río Muni, en tierra firme de la actual Guinea Ecuatorial. Así que se puede decir que hasta Francia fue hasta generosa cediendo el río Muni a España. Así pues, con este escenario, en 1900 se abría un nuevo siglo de dominio efectivo y explotación de la Guinea española. Esto es todo por este episodio. Sé que ha sido un episodio muy largo, pero es que creo que esta historia tan desconocida, yo creo, por los españoles, ¿no? De la colonización de Fernando Po, de esta aventura colonial, tenía que contarse y tenía que contarse bien, con todas las sorpresas, con todos los fracasos, porque yo ya te digo, yo antes de leer sobre este tema, pues no tenía ni idea de que fue tan complicada la colonización de Fernando Po y había tantos problemas, ¿no? Tantas dificultades, tantos vaivenes, etcétera, ¿no? Así que nada, si te ha gustado este episodio, como siempre, suscríbete a mi canal de YouTube y podcast, La Historia de España, si no lo has hecho ya, y piensa en convertirte en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana, barra la historia hispana, perdón. Y ahí pues puedes apoyarme, puedes tener acceso a distintos beneficios como accesos anticipados, merchandising de la tienda, etcétera, ¿no? Sígueme también en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y nada más. Espero verte en el próximo episodio y muchas gracias por escucharme y hasta pronto.